los que Dios nos trajo, ¿verdad? Porque a todos nos trajo el Señor, ¿saben? Aquí vamos a ver algunas cosas. Vamos a hablar esta tarde acerca de un tema que hace tiempo que no se habla mucho de este tema. Bueno, yo no había hablado de este tema mucho anteriormente y creo que es muy importante. La guerra que se vive más fuerte. Ahorita vamos a ver. Yo le he titulado Guerra en nuestra vida. Es el título que le puse al mensaje que vamos a escuchar el día de hoy. Quiero que sepan que cuando mi marido, mi esposo, el pastor Carlos, me dice que a mí me toca compartir, estoy desde días antes, a veces semanas antes, ya me había dicho que hoy me tocaba compartir. Y yo decía, bueno, dime, Señor, ¿qué debo de hablar? ¿Qué debo de hablar? Y bueno, Él me puso que hablara de este tema, de lo que es el Evangelio, de lo que es el reino de Cristo dentro de nosotros. Y vamos a ver algunas partes de la Escritura que bueno, sé que así como a mí me ha impactado después de tantos años, leer la Escritura y volverla a leer y seguir leyéndola, siempre trae algo refrescante para nuestra vida. Y vamos a ver lo que se vive, cuál es la guerra más tremenda que se vive en esta tierra. Y déjame decirte que no es la de Ucrania, no es la de Hamas, no es con los de Gaza, no es la guerra que se vive allá en Irak, en Irán, en Israel. No es esa de la guerra que yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar de otra guerra que se vive y que te vas a dar cuenta ahorita. Quizás ya lo sabes, pero entonces lo vamos a refrescar de qué guerra estoy hablando. Quiero que sepan ustedes que el evangelio quiere decir buenas nuevas. El evangelio es Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio es Cristo que viene desde el principio de todo. Jesucristo es lo principio, lo primero. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos que Dios lo hizo todo para Él, por Él y en Él. O sea, todo está hecho por Cristo, para Cristo y en Cristo. De tal manera que nosotros debemos de ver que esto solamente se puede entender con el Espíritu. La Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural es aquel hombre que no conoce las cosas de Dios, que a veces es simpatizante, es carnal también porque es simpatizante, o sea, le gusta. Yo simpatizo con una persona cuando me cae bien, ¿verdad? Simpatizo con una persona que me cae bien, pero no intimido con ella. O sea, me cae bien fulanita, pero no me la acerques tanto. ¿Sí han oído eso? No quiero platicar tanto con ella, o sea, me cae bien, ahí me río ahí un rato. O sea, simpatizo con ella, pero ni la conozco, no sé ni quién es y no sé ni cómo es. Muchas veces así es con Cristo. Mucha gente simpatiza con las cosas de Cristo, pero no conocen a Cristo. Y porque a veces, por ejemplo, dice, el que beba de mi sangre y coma de mi carne. Y hay gente que dice, ¿cómo me voy a comer la carne? ¿Cómo me voy a comer? O sea, ¿cómo? ¿De qué se trata eso? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Dice la Escritura porque se tienen que discernir espiritualmente las cosas de Dios. Todo el evangelio, toda la Biblia se tiene que discernir espiritualmente. De lo contrario la voy a ver históricamente, como un libro nada más de consulta. Y no es así. Cuando Nicodemo viene con Jesucristo, ¿se acuerdan? Viene Nicodemo y le dice, y de noche, para que nadie lo viera, porque era de los que más sabían. Se sabían el Antiguo Testamento hasta casi de memoria. Ellos tenían que aprenderse, como hasta el día de hoy los judíos, se aprenden todo el Pentateuco de memoria desde niños, ¿sabes? Y es muy bueno que lo sepan, pero eso no te cambia la vida porque está en la mente. Tiene que bajar al corazón y al espíritu del hombre. Nicodemo viene y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para empezar a ver la vida eterna? Y Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi mamá? ¿O cómo? O sea, no entendía que el nuevo nacimiento es del Espíritu. Usted y yo nacemos de nuestros padres carnales aquí en la tierra, pero no venimos espirituales. Traemos todos una naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza que nos dejó Adán. Adán viene siendo el primer hombre.
El primer hombre, en Adán es el primer hombre de pecado. Pero el segundo, dice la Escritura, que viene siendo Cristo, es en el que usted y yo nos vamos a identificar ahora. Y si ya lo había hecho, qué bueno. La mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando le dijo Jesucristo, yo tengo otro pozo de agua viva donde es vida, agua que brota. Y entonces decía ella, ¿dónde hay esa agua que tú me dices para vida eterna? No entendía, ella pensaba que era otra noria, otro pozo donde podían ir a sacar agua. Pero Jesucristo le estaba hablando otro tipo de agua, ¿sí? Era otro tipo, pero ella no entendía. Lo mismo que ahorita, mucha gente, tú le dices, mira, es que Cristo tiene que vivir dentro de ti. Él viene a ser morada en ti. Él busca una habitación. Jesús, y la Biblia lo dice desde el principio hasta el final, Él busca una habitación, que tú le hagas una habitación en tu vida para que Él more. Pero el Señor no se puede quedar donde hay pecado. El pecado tiene que irse menguando y saliendo de mi vida para que Cristo sea el que reine en mí. Ahora Cristo está en mí y entonces yo puedo ver como ve Cristo. Dice que vamos a tener la mente de Cristo, así dice. Pero la vamos a tener cuando yo viva conforme a Cristo. No es que yo voy a actuar como Cristo, no. Cristo va a actuar dentro de mí, que no es lo mismo, ¿te fijas? Yo no voy a actuar como Cristo, sino Cristo actúa por mí, en mí. Y es muy distinto a decir que yo voy a actuar como Cristo. Yo no puedo actuar como Cristo. Humanamente yo no voy a poder actuar como Cristo de ninguna manera. Pero, por ejemplo, yo te diría, ¿quién te enseñó a tener hambre? Nadie, porque es tu naturaleza, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a tener frío? Nadie te enseñó, porque es la naturaleza que mi cuerpo debe de estar calientito a cierta temperatura. Si empieza a hacer mucho frío, yo necesito ponerme una chamarra porque tengo frío. ¿Quién te enseñó? Nadie, porque es tu naturaleza. Bueno, esto es la naturaleza de Cristo en mí. Y cuando la naturaleza de Cristo viene a mi vida, yo ya no puedo pecar. Cuando una persona le abre la puerta de su corazón a Cristo para que habite dentro de él, tú no le tienes que decir, ve y perdona. Tú no le tienes que decir, mira, ¿sabes qué? No digas mentiras, porque ya tiene una nueva naturaleza, está claro. Y todos nacemos con esa apertura de esa nueva naturaleza. Todas las personas, todas. Pero no todas abrimos ese corazón. Pero Dios nos hizo a todos con una medida de fe, dice la Escritura. Y esto se recibe por fe. No somos nosotros poniéndonos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la cruz fue en vano. Debe haber una nueva creación en mi vida. No es de que sea mejorada mi vida. No, Cristo no viene a mejorarte la vida. Cristo no viene a renovarte la vida. Cristo viene a darte una nueva vida. Una nueva, o sea, no es tu naturaleza vieja que ahora ya va a empezar. Bueno, es que yo antes fumaba 10 cigarros al día, ahora me voy a fumar 8. No dice la Escritura eso. Bueno, mira, antes yo decía 5 maldiciones, ahora nada más digo 3. Y luego pues algún día diré nada más una. No es así porque debo yo de nacer de nuevo. Soy parte de Cristo y entonces yo ya soy parte de una nueva creación, que eso es lo que debe de haber en su vida de usted y en la mía también. Si usted no sabe quiénes somos en Cristo, entonces no puede usted identificar quién es usted. Yo no puedo identificar quién soy si se me ha revelado que yo en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Todo lo que me lastima, no es que venga a una nueva, es que antes tenía baja autoestima. Dios no viene a levantarme la autoestima. A eso no viene el Señor. El Señor viene a hacer una nueva creación. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, tu mente no está pensando, es que yo valgo tan poco, es que aquí no me quieren. ¿Tú crees que Cristo se sentía menos porque no lo querían, lo pateaban, lo aventaron, le escupieron y lo golpearon? ¿A poco en la cruz? Ay, pobre de mí. No dice la Biblia eso, ¿verdad que no? No dice que él se sintiera triste, no, me van a matar. Ay, Señor, dice que le dijo, pasa de mí esta copa, porque sabía lo que le esperaba.
pero nunca se acobardó. Él sabía y que tenía que llegar a la cruz. Él sabía que tenía que llegar. Y no dice que ahí en la cruz, ay, mira, todos me golpean, Señor, ayúdame. Quítame esta cruz, Señor, estos desgraciados me están aventando escupitajos. No dice eso. Él fue valiente y dice que hasta la muerte. Y dice muerte de cruz, que era una muerte espantosísima la que hubo ahí. Entonces nosotros, ¿por qué vivimos con tanto fracaso en nuestras vidas? Porque no nos sentimos merecedores de lo que es Él. Si sabiendo que Dios no está en el cielo, ¿sabes una cosa? Dios no está en el cielo. Dice que los cielos están en Él. Los cielos, o sea, Él es los cielos. Es el hombre del cielo. Él es el dueño de todo. Dice que los cielos no lo pueden contener. De tal manera que Él es algo tan grande y nosotros vivimos con nuestros fracasos. Pero había algo que solamente a Pablo se le reveló, ¿sabes? A ninguno de los apóstoles se reveló ciertas cosas que solamente a Pablo. Y dice, luego lo vamos a analizar en otra ocasión, pero ahorita nos vamos a ir a lo que dice Romanos 7. Si quieres venir conmigo y si tienes tu Biblia, aquí hay un descubrimiento poderoso donde la Biblia habla de que hay una guerra y por todos lados hay guerra, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita, aquí descubre Pablo cuál es la guerra más poderosa y qué es lo que pasa. En el libro de Romanos capítulo 7, aquí hay algo que descubre Pablo. Dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La escritura habla de 3 tipos de hombres. Habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no conoce nada del Señor, nada del Espíritu. El hombre carnal es el que conoció un poco y es simpatizante, le gusta, viene a su iglesia, va y asiste a su iglesia, le gusta, canta, brinca, se hinca, llora, ora. Y se va para afuera y allá está criticando, está juzgando, dice lo que le da la gana. A veces no voy a la iglesia porque me cae gordo, no le comparte a nadie porque le da pena. Y vengo cuando puedo, cuando quiero, y cuando quiero sirvo, y cuando no tengo otras cosas mejores que hacer. Ese es el carnal, es simpatizante. Y habla del hombre espiritual, que es el tercero, que es el que tú y yo debemos estar. El espiritual es aquel que está metido con Dios. Más bien Dios está metido con él. Más bien le ha hecho una habitación al Señor en su vida. Para él no hay nada mejor que estar al lado del Señor. Para el hombre espiritual lo primero es Dios, antes que nada. Porque dice que el Señor, dice la Escritura, que lo llena todo en todo. O sea que antes que tu trabajo, antes que tus hijos, antes que tu vida, antes que comer, antes que todo, está el Señor. Entonces, cuando el Señor para ti es el primer lugar, estás ya en el nivel del hombre espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Pero aquí dice Pablo, fíjate nada más, porque sabemos en el 14 que la ley es espiritual, la ley de Dios. Mas yo soy carnal. O sea, él se da cuenta, aquí Dios le abre sus ojos y le está diciendo que él es carnal. O sea, estamos hablando de que el hombre carnal era simpatizante, ¿verdad? Venido al pecado, porque el carnal peca y vive en pecado, porque no puede obedecer, no, es que no puede, es tan difícil no caer, es tan difícil no vivir en pecado, y por eso él dice, venido al pecado, está hablando de él mismo, porque lo que hago, aquí hasta parece trabalenguas lo que está diciendo Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate nada más lo que está hablando Pablo. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿quién es el que hace el pecado? El mismo pecado que obra dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¡Wow! Fíjense lo que Dios le está revelando aquí a Pablo y que te está diciendo a ti, y me lo dijo primero a mí en todo este estudio que hice. Porque el querer el bien está en mí, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo.
Yo quiero ser linda, yo quiero caerle bien a la gente, yo quiero tratar muy bien a mis hijos, pero me enojo y les aviento la chancla y les aviento de maldiciones y me enojo mucho. Y luego dice, pero no está en mí hacerlo, porque no hago el 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Yo creo que a todos, a mí sí. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, otra vez el pecado que mora en mí. Entonces el problema es que el pecado está morando en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí se le revela algo a Pablo tremendo. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, aquí está la clave, el mal está en mí. Fíjate nada más. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me gusta, leo mi Biblia, qué hermoso. Cierro el libro y pongo una película de terror. O de otra cosa, se acabó el amor al Señor y acá me voy a agarrar con el vecino porque es un hijo de la no sé qué, con mi tía, con mi abuela, y no quiero a mi suegra. Digo, a mi tía o a mi abuelita, o a mi hermano o a mi esposo. Y luego dice aquí, pero dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, estaba enquistado en su vida de Pablo el pecado. Pero mira aquí está la clave, lo que sigue al final, para que si tú tienes tu Biblia en papel, lo subrayes, porque aquí entramos tú y yo. Gracias a Dios que nos revela lo que le reveló. Al único que le reveló esto fue a Pablo. Observa, tremendo varón de Dios. Aquí está el verdadero enemigo de tu vida y de tu alma. Quiero que lo veas, por favor. Dice el 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está la clave. Mi problema, ¿cuál fue? La carnita con pecado. Donde hay carne, hay pecado. Por eso habla del hombre carnal. Y nos convertimos en carnales cuando somos de las personas que queremos que Cristo viva en mí, porque hay dos naturalezas dentro de mí. Siempre las va a haber, siempre. La naturaleza del primer hombre, Adán, y la naturaleza del segundo hombre, que es Cristo. Pero va a crecer la que yo le alimente. Si yo alimento la de Adán, esa va a crecer y es mi naturaleza carnal, llena de pecado. Y la de Cristo se cayó. Por eso dice que es necesario que menguar es que me quite yo, que quite toda mi carne y que crezca Cristo dentro de mí. De tal manera que el que se haga grande dentro de mí y que mate a ese hombre adámico, viene siendo Cristo. Por eso dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo que morir a mi carne. Por eso es tan importante morir. Dile al que está a tu lado, muérete. Muérete, tienes que morir. Mi carne tiene que morir. Se oye feo, ¿verdad que sí? Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Es mi carne la que tiene que morir para que viva Cristo. Cristo no puede vivir donde hay carne. No puede vivir. Cristo no puede vivir ahí donde hay carne. ¿Qué dice Pablo? Entonces, la verdadera guerra, ¿dónde está? Si tu hijo anda muy mal, no lo andes cuidando de los maleantes. Cuídale lo que trae adentro tu hijo. El problema de tu hijo está dentro de él. Porque dice la Escritura que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, las mentiras, los pleitos, las herejías, los adulterios, los pecados y pecados. Dice en el libro de Mateo que de ahí salen, del corazón del hombre. Por eso dice que el corazón del hombre es engañoso y dice que es perverso en el libro de Jeremías, capítulo 17. ¿Cómo ves? Es perverso. De tal manera que a tu hijo no le cuides tanto las amistades o con quién le va a decir cosas o los maleantes que andan por ahí.
cuídale lo que trae tu hijo en el corazón. Desde pequeñito, tú cuídale su corazón a tu hijo para que tu hijo no se vaya por otro lado. Porque a nosotros no nos cuidaron como lo que ahora tú y yo estamos aprendiendo. Aquí está la clave. Aquí está la clave de lo que Pablo Dios le revela. Tu problema es tu carne, Pablo. Aquí está el problema. El problema más grave de tu vida y de la mía es nuestra carne. Porque en mi carne está el pecado. Y el pecado hace que Cristo no esté conmigo. Porque yo le di más permiso de crecer al pecado. Estaba leyendo de las células de cáncer que van creciendo en el cuerpo y se van multiplicando. Y si tú le das de comer cosas que no debes, por ejemplo, de azúcares, comidas procesadas, comidas que no debemos, todo lo enlatado, empaquetado, envasado, embotellado, todo eso, si tú se lo das, esas células siguen creciendo. Pero déjale dar de comer de eso y esas células siguen muriendo, se van muriendo de hambre porque ya no tienen qué comer y se mueren. Y dicen que esa es una de las soluciones más grandes que hay ahorita para que un cáncer se detenga. Quítale todo lo que come el cáncer, que es azúcares, enlatados, embotellados, embutidos, jamones, cosas que ya sabemos que son procesadas. Quítaselos todo eso y dale de comer pura cosa natural, orgánica y cosas que ya sabemos. Y entonces se va muriendo la célula, se muere de hambre esas células y ya no se van reproduciendo. Es lo mismo, parecido, vaya. Entonces en mi corazón, en mi vida hay dos naturalezas. La naturaleza adámica, que es la del pecado, la carnal, y la naturaleza de Cristo. Sí, porque todos nacimos con una medida de fe. Todos podemos creer. Todos podemos creer. Pero no creencia. Creencia es otra cosa muy diferente. Lo vamos a ver después eso en el taller. Las creencias son mentira. Pero esto es una medida de fe que todos traemos, pero yo la voy a hacer crecer de acuerdo a lo que yo quiera. Yo le voy a dar de comer. Le doy chisme, puro chisme. Le doy queja. Me estoy quejando porque a mí nadie me hace caso, nadie me quiere. Por eso ya me voy de aquí. Aquí a nadie le dicen que bien hago las cosas. Yo tengo aquí 2 años que limpio aquí y nunca me han dicho que qué bien lo hago. Por eso ya no voy a venir. O sea, eso es tu naturaleza adámica. Porque tú lo estás haciendo para el Señor. No para que te digan qué bien lo hiciste, ¿verdad? No es para que nos adule nadie, porque yo tengo mi corazón lleno de mi Señor, que es con el que quiero estar bien. ¿Está claro? Y lo que hago, dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. De tal manera que ya no soy yo, ¿sí? Entonces, Él descubre que hay una ley del pecado que mora dentro de Él. ¿Qué quiere decir que mora en mí? La ley del pecado que mora en mí. Él se dio cuenta. Él se da cuenta que había algo que moraba en él, miserable de mí. Ahí se da cuenta. ¿Qué quiere decir que el pecado que mora en mí? Mora en mí. ¿Qué quiere decir morar en mí? Que habita, que vive dentro de mí. Entonces ese pecado que mora, ¿por qué habita dentro de mí? Porque yo le di permiso. Si yo le quito ese permiso, ¿qué pasa? Se va, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que nosotros nacemos y somos herederos todos de una naturaleza de Adán. Pero tenemos una herencia todos de pecado de Adán, pero también tenemos a Cristo que nos viene a dar vida. Y la vida está en el Hijo, dice la Escritura. Pablo dice que las dos naturalezas son opuestas, pero coexisten dentro de nosotros. Entonces, la guerra no está fuera de nosotros. La guerra no está fuera. La guerra está dentro de mí. Es la guerra que yo tengo que librar. Y la carne tiene un deseo descontrolado que yo debo de hacerle la guerra todos los días. Porque pertenece a un reino que ya fue vencido. El reino de Satanás ya fue vencido y lo dice en pasado. Pero yo lo tengo que creer. ¿Está claro? Entonces, Dios rechaza a Caín, fíjense, desde el principio. Dios rechaza a Caín y aceptó a Abel. Dios rechazó a Ismael, pero aceptó a Isaac. ¿Se acuerdan? Dios rechazó a Esaú, pero aceptó a Jacob. Dios rechazó a Saúl, pero aceptó a David. O sea, Dios desechó a aquel que no era su naturaleza de él, pero aceptó
a los que eran de la naturaleza de él. Entonces, él rechaza lo primero, pero acepta lo segundo. Rechazó a Adán, al primer Adán, pero él mandó al segundo Adán, que es Jesucristo. Y es la naturaleza que usted y yo debemos de tomar. Pero siempre va a querer regresar. Cuando usted toma la naturaleza de Cristo dentro de ti y de mí, va a querer regresar la naturaleza de Adán. La primera. Va a querer venir a buscarte, a llenarse, y entonces viene la guerra. Pero si tú estás listo para tener eso, no es que a mí nadie me quiere, no es que nadie me quiere, aquí a uno no le hacen caso, mi marido ya ni se fija en mí. Esa es una guerra que ya se ganó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque eso es una baja autoestima que Dios, cuando está contigo, tú no tienes por qué tenerla, porque tú vales por lo que hizo Dios por ti en la cruz, Jesucristo. Tú vales mucho, todos valemos muchísimo, pero no nos damos cuenta porque no sabemos el sacrificio que hizo por mí. Yo no lo puedo tomar porque nada más me estoy quejando. Entonces, si yo me estoy quejando, estoy haciendo que crezca en mí mi naturaleza carnal, como dijo Pablo. Yo quiero estar bien, pero no puedo. No puedo porque el mal está dentro de mí. Entonces, Pablo dice que necesitamos hacer frente a esa guerra. ¿Qué debemos hacer? Pues siempre caigo, dicen. Ya no puedo porque siempre caigo. ¿Guerra contra quién? ¿Quién es el enemigo de nosotros? ¿Es mi suegra? ¿Es mi hermana? ¿Es mi tía? ¿Es mi esposo? Es mi esposo porque siempre me está hablando mal, me está diciendo, no es tu esposo, eres tú. La guerra la traes tú. La guerra es interna. Porque cuando Cristo vive en ti, ¿qué pasa? Yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Nomás chécale qué hizo con todas las injurias que le hicieron. No dice que se haya quejado, porque él sabía lo que estaba haciendo. Fíjate lo que dice Mateo 18:8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo ¿Qué es la vida? A ver, ¿qué dice la Escritura que es la vida? ¿Alguien que sepa? Ya todos saben, aquí ya todos sabemos. La vida es Cristo. ¿Se acuerdan que en el Edén había dos árboles? Uno dijo Dios, del árbol del bien y del mal no comerás. Y dice que había dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. ¿Se acuerdan? ¿Y a cuál se fue? ¿Por qué no fue a agarrar del árbol de la vida? La vida es Cristo. Desde ahí ya estaba Cristo. Porque la Escritura dice que Cristo es la vida. Entonces desde ahí estaba, en ese árbol estaba Cristo. Pero ¿qué hizo Adán? Se fue con el del bien y del mal. Y ahí es donde se le abren los ojos. Él no conocía el mal. Haz de cuenta que tú pones a tu hijo chiquito que no conoce, él nada más lo que tú le estás enseñando, pero ya desde pequeñitito, y lo hemos visto, que cuando muy, muy pequeño un niño empieza a ver pornografía o fue violado, tocado o enseñado cosas eróticas desde muy pequeñito, ¿sabes qué pasa? Desde ahí el niño ya empieza a pecar. Ya se le empiezan a despertar sus sentidos de pecado y empieza él a buscar eso que se le metió desde pequeñito de sexualidad. Lo hemos visto. O sea, se le abrieron los ojos de lo que era bueno y malo. Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a donde no debo, ¿verdad? Porque te atrae. Pero si él se hubiera metido con el árbol del bien, de la vida, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque escogió el otro. ¿Se fijan? Es la naturaleza que el enemigo metió cuando Adán desobedeció. Y aquí dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los ojos de ser echado en el infierno, los dos ojos, y ser echado en el infierno de fuego. Todo lo que está en el hombre natural es una guerra con lo espiritual. Todo. El primer hombre está en guerra con el segundo y son polos opuestos. Y Dios proveyó una cruz para que nosotros ahí recuperáramos la primogenitura con el Señor. El hombre natural no es tu cuerpo, es tu carne adámica que viene desde Adán y que tú y yo tenemos que matarla. El que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús?
tome su cruz. Todavía no había llegado él a la cruz, nadie sabía de la cruz. En ese tiempo cuando él lo dijo, ellos no sabían que iba a ir a una cruz, iba a ser muerto, crucificado. Ellos no sabían ni lo que decía siquiera Isaías muchos años atrás. Y le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz. No sabían, pero ¿sabes a qué se estaba refiriendo? A que tenían que ellos caminar sin su carne. La cruz es aquello que tú tienes que crucificar diariamente, que es tu carne. Esto consiste en esto, el amor de Dios. Que Dios dice, yo te amo, pero tú y yo debemos de recibir ese amor, de saber que Él nos ama tanto, y dice que en esto consiste el amor de Dios, dice en el libro de Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Él muere por nosotros. ¿Y de qué cruz podemos hablar? Crucificando mi viejo hombre, mi vieja naturaleza que me gobernaba antes de conocer esto. Esta es la clave para que tengamos una vida llena del Señor, una vida nueva. Y esto es el evangelio, que tú puedas crucificar ese viejo hombre para que no te gobierne. Porque normalmente cuando me gobierna mi viejo hombre, todo me molesta. Ya me cayó gorda usted. Usted no me quiere, nunca me ha querido. Mi marido nunca me quiere. Yo sé que mi marido trae algo que no me quiere decir. No tenemos dinero, estamos muy mal, todo está caminando mal. No, el negocio no se está levantando. Estoy cada vez peor porque te está gobernando tu carne. No nos va a alcanzar el dinero. No vamos a tener dinero para cuando seamos viejos. Se nos está acabando todo. A ver qué vamos. Mi carne, que yo la tengo que crucificar todos los días. Porque también a mí me entran pensamientos que no vienen de Dios. Y en el momento yo los echo fuera porque yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas. Yo quiero que mi Señor sea el que crezca y que mengue, que se quite Clara de la vida. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, le dijo, tú tienes que caminar conforme a las profecías que se han dado de ti, pero el que más te tienes que cuidar, Timoteo, ¿es de quién? De ti mismo. Porque adentro de ti, Timoteo, está lo peor. Adentro de ti. No está afuera, no está con lo que te hacen, no está con las cosas que se digan. Y entonces, mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Dice, al 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Sí, fíjate nada más lo que dice aquí. Nos tenemos que presentar como vivos porque vivimos entre los muertos. ¿Quiénes son esos muertos? ¿Quiénes son esos muertos? Los que viven con nosotros, con los que platicamos, con los que vamos, con los que compramos. Quizás hasta tu familia no conoce de Cristo y están muertos. A lo mejor es uno de tu familia, no sé, pero sin embargo, nosotros caminamos con mucha gente muerto. Fíjate, aquí dice, estamos hablando del espíritu, ¿ok? Y entonces dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo ven? Ahora que estamos enamorados de la justicia de Cristo, el que paga es el inocente por el malvado, por el culpable. Aquí el justo muere por los injustos. Y Dios nos redimió de todo eso. Nosotros siendo inocentes, morimos por el culpable. Y a lo mejor a ti te van a culpar un día y van a decir que tú fuiste, que tú dijiste, pero no te defiendas. Dicen, aquel día yo los voy a defender. Porque van a hablar de ti cuando tú estás en Cristo, como hablaron de Cristo. ¿Qué decían de Jesús? ¿Se acuerdan? Que tenía demonios. Y dijo, no, yo no tengo demonios. Sí, sí tiene. ¿Verdad? El otro día fuimos a dar un estudio a un lugar lejos. Y había unos hombres ahí y unas parejas. Y estaban muy necesitados, había enfermos, había gente con mucho dolor,
muy necesitados de la palabra, y yo veía que había mucha oposición, y hablábamos de la palabra con esas familias, esas parejas, y me acuerdo que un día uno de los varones que había dicho que no tenía trabajo, no tenía dinero, estaban enfermos, tenían muchos problemas, y yo le hablé de Cristo y me dijo: yo no creo lo que usted dice. Así, pero con aquella entereza le dije: bueno, pues si usted no cree, yo no puedo hacer nada, porque eso no está en mí. El único que convence es el Espíritu Santo, y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que lo convenza a usted, le dije. Pero yo no puedo hacer nada. Yo le estoy hablando lo que dice Dios. Esa es mi chamba, porque yo no soy, es Cristo en mí, y Él es el que habla a través de mí. Y recuerdo que el hombre dijo: no me interesa lo que usted dice, no me gusta, y empezó a debatir: no, es que eso está escrito por quién sabe qué. Yo dije: yo no vengo a defender a Dios. Dios no necesita que lo defiendan, ¿sí saben? Dios no necesita que tú lo defiendas ni que yo lo defienda. Él es Dios. Él necesita que usted y yo vivamos conforme Cristo, que vivamos con Él y que caminemos con Él dentro. No es que yo actúe como Cristo, sino que Cristo actuando en mí. Yo tengo que vivir con Cristo actuando en mí, porque nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como miembros en sacrificio vivo. O sea, mi cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio vivo para que Cristo sea manifestado dentro de mí, para que la gente vea que no soy yo, dijo Pablo, ¿se acuerdan? En Filipenses, sino Cristo que vive en mí, que no sea yo la que esté hablando. Yo no lo hice, lo hace Él. Yo ni siquiera yo le trabajo, porque yo no le trabajo a Dios, sino que es Cristo a través de mí el que trabaja. Es Él a través de mí. Yo pongo mi cuerpo mortal en sacrificio vivo para que Él sea manifiesto, y usted también, a donde quiera que andemos. Y no nos vamos a defender. Yo no voy a defender la palabra para nada, yo la voy a lanzar, porque es Él el que está dentro de mí. Va a salir de mi boca, pero es la boca de Él, porque yo le presenté mi cuerpo mortal a Él. Y son dos naturalezas peleando. El poder de la resurrección es mayor, y el evangelio es mayor que cualquier otra cosa. Y habla de los violentos, para terminar. En Jeremías 2:13 dice, habla de los violentos en una parte del evangelio, donde dice que los violentos la arrebatan. Pero aquí vamos a ver lo que dice Jeremías 2:13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, número 1, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Te fijas? Dos cosas que hicieron los hombres que nunca debieron de haber hecho. Me dejaron a mí. Es como haber tomado del agua viva, y ellos prefirieron no tomarla. Buscaron otras fuentes, otras cosas. Lo dejaron a Él en vez de estar con Él. La pereza, esta es una fuente con cisternas rotas. Una cisterna rota que viene siendo como un colador donde se va el agua, ¿sí? Son cisternas rotas. Una cisterna guarda el agua, y si la cisterna está rota, la misma agua se desvanece, se va. ¿Y qué puede ser esa cisterna rota? Tu pereza. Puede ser tu flojera, por no leer, por no estar viviendo conforme lo que dice Cristo. Puede ser tu trabajo, una cisterna rota, porque tienes mucho trabajo, y yo también. Puede ser tu vida que no quieres cambiar. Tu dinero también puede ser una cisterna rota. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera de conducirte con la gente, hacer lo que más te gusta en vez de lo que Dios te ha mandado. A veces no nos damos cuenta que tenemos cisternas rotas dentro de nuestra vida. Una cisterna rota también es que yo quiero ser aprobada por otros, que digan que qué bien hago las cosas, que qué bien me veo. Guerra contra mi orgullo. Yo tengo que tener guerra contra mi orgullo.
Eso es lo que los violentos lo arrebatan, dice la Escritura. Los violentos son aquellos que han crucificado su carne para que Cristo viva en ellos. Grábatelo muy bien. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. La violencia en quitar de mi vida ese orgullo que no me deja vivir. El orgullo es aquello, y el orgullo y la soberbia. ¿Usted qué tiene que enseñarme a mí si yo ya sé todo? Hay personas que se saben la Biblia mejor que tú y yo, y tú ya no les puedes enseñar nada, aunque tú veas que sus vidas están hechas pedazos. ¿Y usted quién es para decirme? Bueno, yo te digo lo que dice la Escritura, pero usted no tiene por qué decirme nada. Cisternas rotas, y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Nosotros tenemos que buscar la fuente de Cristo, que es la fuente que nos tiene con bien. Pero tenemos que tener guerra contra todo lo que nos aleja de Dios. Guerra contra la sospecha, la gente que está sospechando. No estoy viendo que aquella dijo de mí, aquella también me miró feo, espérame. El amor viene de Cristo. Dice la Escritura que Dios es amor. Cuando una persona que no conoce a Dios, pero tú dices, bueno, tuvieron un buen matrimonio toda su vida, él la quiso mucho, ella lo quiso, se respetaron, eso se llama otra cosa. La Escritura nos habla de que es un sentimiento de afecto natural. Habla del afecto natural. Un afecto a la gente que es naturalmente afectuosa, pero no es amor. El amor solamente viene de Dios, porque Dios es amor. No, pero ellos se quieren mucho. Mira, ellos no conocen de Dios, pero Él es bien amoroso con sus hijos. No, es afecto natural. Solamente el amor lo da Dios. Nadie más te da el amor. Nadie más da el amor como lo da Dios, porque Él es amor. El amor es Cristo. Gozo, que dice del fruto que viene, que solamente lo da Cristo. Dice que amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Todo eso viene de Cristo. Y dice que ya te lo dio. Dice que ya te lo dio. El amor no se ofende. Dice que el amor nunca termina. El amor se sostiene con el pacto que es Cristo en nosotros. Y el amor, dice la Escritura, que nunca deja de ser. Y eso es lo que yo te vengo a decir. La guerra principal está dentro de ti y de mí. Ahí está la guerra. No es tanto la guerra de Irán. Déjame decirte que la guerra de que se están peleando en los países, que la guerra en las escuelas, que los niños. Chécale qué piensa tu niño. Chécale qué piensa, qué le han metido en su cabecita, con quién se junta, de qué habla, qué lee, qué ve. Chécale, porque la guerra más poderosa se gana y se vive dentro del hombre. Porque de dentro del hombre es de donde salen las guerras, dice la Escritura. Las guerras, salen los malos pensamientos, sale todo lo malo, viene de dentro del hombre. Si en los niños ya lo traen, imagínate el adulto que ha vivido tantas cosas, que lo han lastimado, que lo han herido, lo han traicionado, que ha vivido cosas tremendas. ¿Qué tanto traeremos en nuestro corazón? Yo te diría que te pongas de pie, porque ya vamos a ver cada uno de nosotros. ¿Guerra contra qué vamos a hacer ahorita? ¿Guerra contra qué? Mi tema no se terminó aquí porque es un tema muy extenso que sigue. Pero sin embargo yo aquí lo detuve porque si no, no acabamos. Y tenemos que ver guerra contra qué debemos de tener en tu casa. ¿Cómo piensan tus hijos? ¿Son vengativos? ¿No tienen respeto a la autoridad tus hijos? ¿Hablan de su maestro como hablar del perro? ¿Hablan de su pastor como hablar de cualquier cosa? ¿Hablan de su jefe en su trabajo como hablar de cualquier cosa? Cuidado, cuidado, no lo permitas que tus hijos hablen mal de una autoridad, porque te voy a decir algo, se les seca la vida. Lo hemos visto a través de tantos años, cómo las personas se secan cuando empiezan a caminar en desobediencia. Y dice la Escritura que la ira de Dios está contra los hijos de desobediencia. Y te voy a decir, todos traemos la naturaleza desobediente. Yo la traigo, tú la traes, y va a coexistir en mi vida hasta que me vaya con Cristo.
cuando me lleve de aquí. Pero va a depender de mí, no de Dios, de mí, el que yo aplaste y mate esa naturaleza adámica. Y la guerra se acaba en ese momento, pero va a seguir como león rugiente, buscando a ver a quién se devora, pero que ya no sea yo. Pero ahí va a vivir. Si tú quieres, junto conmigo, porque yo mato a Clara todos los días, la mato todos los días, trato de matarla porque Clara se levanta. Clara quiere andar criticando, Clara quiere hacer lo que le da la gana, Clara se enoja, quiere ser su voluntad. Y la mato cada día para que la voluntad del Señor se haga dentro de mí. Que no sea yo, sino que sea Cristo en mí el que crezca, y no que sea yo y mi carne la que crezca. Y como dijo Pablo, te encontré, es mi carne. Me di cuenta que por eso no puedo hacer el bien, por eso no me va bien, por eso las cosas se me están cayendo, porque ya te encontré. Es mi carne el problema. Si tú lo has encontrado esta noche, yo te pido que ores conmigo y le pidas a Dios que te deje verte a ti dentro de ti, y que te deje que tú puedas identificar ese enemigo, porque la guerra ya está ganada. Señor, te damos gracias porque sabemos que esta guerra tú ya la ganaste en la cruz del Calvario. Y yo tomo mi cruz, Señor, muero a mi carne, resucito contigo para vida eterna contigo, porque ya tomé mi cruz y mi carne se está muriendo, porque he resucitado contigo para vida eterna, Señor. Gracias por abrirme los ojos espirituales y para poder ver la luz de tu evangelio, mi Dios, que me acompañará todos los días de mi vida hasta que llegue a tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo, primero Dios. Aquí los esperamos a las 12. Los que están como maestros.